Pues, ¿Ya está grabando? buenas tardes, buenos días, no sé, depende en qué hora lo estén viendo, pueden verlo en la noche, ¿O en la tarde? en la tarde, en día, no sé, pues vamos a hacer un proyecto que nos dejó la maestra Abby La mamá maestra Abby. de youtuber por un día y esto es el inicio, aquí somos el equipo de los churrumais. La Primera Guerra Mundial empieza el 28 de julio de 1914 y termina 4 años después, en 11 de noviembre de 1918, con la victoria de la Triple Entente. Pero ¿cómo llega tal enfrentamiento? Para entender cuáles fueron las causas de este conflicto internacional hay que ver sus económicas, su nacionalismo, su imperialismo y su armamento y sus alianzas. El desarrollo de la Segunda Guerra Industrial fue a los principios del siglo XIX y al principio del siglo XX. Cambió el desarrollo económico, la aparición de nuevos productos comerciales, y así fue como hubo grandes potencias. Estos países, Estados Unidos y Japón, peleaban con las grandes potencias que era Gran Bretaña, Alemania y Francia. Al principio del siglo XX, Gran Bretaña y Francia eran los que tenían más colonias y grandes metrópolis. Alemania se convierte en una gran potencia económica, pero su poder imperialista era menor, por lo que tenían que conquistar muchos enemigos. Gran Bretaña intentaban impedir esa estrategia. Así fue como nacieron grandes potencias como Estados Unidos y Japón. Entre 1904 y 1911 se produjeron dos incidentes importantes que influyeron en el inicio de la Gran Guerra. Nos referimos a la crisis de Marruecos. Que Francia tiene pretensiones coloniales y que Alemania usó para conseguir sus aspiraciones imperialistas. Durante el siglo XIX y principios del XX se produjeron importantes cambios en el mapa político internacional, propiciados por ideologías nacionalistas y llevadas a cambio con carácter bélico. En ellos intervinieron los altos países con intereses en tales regiones. En el XIX, gracias a la unificación de territorios, surgieron estados como Italia y Alemania. Otros se ideaban como el Imperio Otomano y otros estados luchaban por recuperar regiones que les habían pertenecido. Esta compleja situación se vio agravada por el afecto colonialista de las grandes potencias mundiales, lo que provocó alianzas militares y una gran urgencia en la producción de armamento. A finales del siglo XIX, Alemania es quien tiene la superioridad dentro de Europa. Bismarck, su canciller, pone en práctica una política de aislamiento a Francia. Su sucesor, Guillermo II, radicalizó esta política intentando rivalizar con Gran Bretaña. Esta situación tensó más las relaciones entre las potencias mundiales, propició las alianzas político-militares. Las más importantes y rivales en la contienda fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza fue promovida por Bismarck y se crea en 1882. La formaba Alemania, el Imperio Austrohúngaro. En la guerra se unieron más países, como es el caso de Turquía y Bulgaria. La Triple Entente se creó en 1907 y la formaban Gran Bretaña, Francia y Rusia.
Más tarde se unió Serbia. Durante la guerra se incorporaron países como Japón, Bélgica, Italia, Rumania, Portugal, Estados Unidos, Grecia y China. El 28 de julio de 1914, Austria declaró la guerra a Serbia, lo que provoca la intervención de sus aliados sin el conflicto. El ambiente de tensión que respira la relación de los internacionales provoca que los estados aumentasen sus gastos militares y su producción armamentística, aprovechándose de las innovaciones tecnológicas de la Segunda Revolución Industrial. A esta época se le denomina como la Paz Armada.